Que el Señor te bendiga en esta hora. Estamos ya estudiando lo que es Filipenses en el capítulo número 2 y hoy nos corresponde estudiar la segunda parte de este capítulo tan hermoso, donde el Señor nos ha venido hablando de algo muy especial en nuestras vidas. Pero en esta segunda parte queremos abarcar lo que es del verso número 12 hasta el verso 18. Y traemos como tema en esta hora lo que es la salvación vivida en obediencia y testimonio. Es que estos versos nos van a hablar sobre cómo se debe de vivir lo que es la salvación. Así que en esta segunda parte de Filipenses, toma tu Biblia y toma tu libreta de anotación y vamos juntas a navegar en la hermosa palabra del Señor, sabiendo que es el Espíritu Santo, nuestro Maestro, que nos va a guiar hacia la verdad y hacia el estudio de esta palabra. Así que vamos a iniciar con lo que es el verso número 12 del capítulo número 2 de Filipenses. Y dice la palabra del Señor: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Este verso número 12 nos está hablando acerca de algo tan especial que es la continuación de estos primeros 11 versos que nos decía este capítulo número 2, donde la epístola nos estaba presentando lo que es el ejemplo supremo de humildad. Ya lo vimos en el estudio anterior, donde nuestro Señor Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que su humildad lo llevó tan abajo, pero el Padre Celestial lo exaltó hasta lo sumo. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de tomar de nuestro Señor Jesucristo. Cuán necesario es vivir una vida de humildad para que sea Dios glorificándose en nuestras vidas. Pero ahora el verso número 12, el apóstol Pablo está exhortando a la iglesia de Filipo y está diciéndole sobre la importancia que ellos deben de tener en cuanto a obedecer la palabra del Señor, aún en su ausencia. Es que cada uno de los creyentes tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra salvación. Por eso es que en este verso que hemos leído entendemos que la salvación recibida por gracia debe de manifestarse en una vida de obediencia, santidad y servicio con gozo. Primero que nada, el texto está diciendo: por tanto, amados míos. Ese por tanto está diciendo, después de todo lo que yo les he dicho, es importante entender que ese por tanto está diciendo, ahora viene una conclusión de cómo nosotros debemos de actuar. Y dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Es que el apóstol está refiriéndose a la iglesia de Filipo como una iglesia que ha sido obediente, una iglesia que ha caminado en la palabra del Señor, una iglesia que se ha mantenido en lo que es ese llamado a caminar en los caminos del Señor con toda reverencia, con toda actitud de obediencia para nuestro Dios. Entonces dice la palabra que Pablo reconoce la actitud de fidelidad que tiene la iglesia de Filipo, pero también les está diciendo que es necesario que aprendan a obedecer no solamente en su presencia, sino también mucho más ahora en su ausencia. ¿Qué nos está queriendo decir esta primera parte del verso número 12? Fíjate bien lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que la madurez espiritual de un creyente se puede ver cuando nadie lo está vigilando. Es que un creyente maduro no necesita que un líder espiritual esté siempre detrás de él o de ella. Un creyente que ha crecido en la palabra del Señor, que tiene esas raíces puestas en el Señor, no necesita que nadie le ande vigilando.
El apóstol Pablo exhorta a caminar en obediencia, pero reconoce que ellos ya han sido obedientes. Pero ¿qué es lo que cambia? ¿La presencia del apóstol o la ausencia? Y él los está exhortando y les está diciendo, es necesario. ¿Será que muchas veces nosotros como creyentes necesitamos que alguien nos esté vigilando? ¿Necesitamos que alguien esté detrás de nosotros? ¿O hemos avanzado en nuestra convicción y en nuestra entrega al Señor, en nuestra obediencia, sin necesidad que haya un líder espiritual detrás de ti para que pueda ver cuánto fruto tú estás dando delante del Señor? Es que Dios conoce nuestros corazones. Y el apóstol Pablo está exhortando de esta manera para que ellos también puedan caminar en esta obediencia. Luego está diciendo en el mismo verso número 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos de vuestra salvación. Esa palabra ocupaos viene del griego katergasomai, que significa desarrollar, llevar a su plena expresión. Una persona que se desarrolla en el Señor, en el conocimiento del Señor, que echa raíces en el Señor. Una persona que tiene el cuidado de su vida espiritual. No es aquel creyente inmaduro que anda buscando ver a quién vigila. Aquel creyente inmaduro que anda viendo los errores de otros hermanos, pero no es capaz de ocuparse de su propia salvación. El texto nos está diciendo en esta hora, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, que nos ocupemos, que tengamos ese cuidado cada uno de nosotros. Está diciendo que nosotros no es que tenemos que ganarnos la salvación, porque la salvación ya ha sido dada a nosotros por gracia. Efesios capítulo 2 en el verso 8 al 9 dice, por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe. Tú y yo no tenemos por qué ganarnos nuestra salvación. Tú y yo no tenemos por qué estar preocupados que tenemos que hacer algo para ganarnos nuestra salvación, sino que cada uno de nosotros tenemos que entender que ya somos salvos por haber creído en el nombre del Hijo de Dios. Porque por gracia hemos sido salvos, pero que ahora que soy salvo, me está diciendo la palabra que yo debo de vivir a la altura de ser una persona salva. No es que yo voy a caminar para ganarme la salvación, sino porque yo ya me he ganado mi salvación por gracia. Entonces debo de vivir por esa salvación que yo he recibido de una manera totalmente diferente. Por eso la palabra del Señor nos está diciendo y nos está hablando acerca de que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. La salvación viene por el Señor, pero tú y yo debemos de cuidarnos y vivir a la altura de ese llamado tan hermoso, de ese regalo tan hermoso que se llama salvación. Además dice, con temor y con temblor. Y no está hablando de miedo o de condenación o que tú vivas espantado todo el día, sino que está hablando del nivel de reverencia que tú y yo tenemos que tener, porque ese regalo que nos ha sido dado, nadie más en esta vida nos puede regalar esa salvación tan grande que a nuestro Señor Jesucristo le tocó dar su vida, derramar su sangre. No es cualquier regalo que vas a una tienda y lo compras. El regalo de la salvación es lo más grande que el Señor a nosotros nos ha dado. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Filipo, hay que ocuparse de la salvación, hay que cuidar esa salvación. Pero, ¿cómo hay que hacerla? ¿Cuál es la actitud? Con temor y con temblor. Eso habla de una reverencia, eso nos está hablando acerca de una seriedad espiritual y sobre todo una conciencia de la santidad de Dios. Es que la vida cristiana no se vive a la ligereza, sino que la vida cristiana se vive con reverencia.
La vida cristiana debemos de saber que nosotros debemos de caminar delante del Señor con ese temor y con ese temblor. Porque el Señor dice su palabra ya en el libro de Hebreos que ni tan siquiera a sus ángeles que fallaron, Él dice que se quedó sin castigarlos. No, dice que aún a sus ángeles Él dice que los destituyó. ¿Cuánto más a nosotros que hemos recibido la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que por gracia hemos sido salvos, que ahora estábamos, hermanos, muertos en delitos y pecados y que el Señor nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz? No vamos a tomar a ligereza la salvación. No vamos a vivir una vida de pecado, sino que vamos a cuidarnos en santidad delante del Señor. Por eso esta palabra nos habla y nos hace un llamado a ocuparnos con una actitud de reverencia para el Señor. En el verso 13 nos dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La obra de Dios en el creyente. Este verso número 13 nos dice que es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Así que es necesario que nosotros entendamos que quien produce en nosotros es Dios. Es Dios el que nos transforma. Es Dios el que cambia nuestros deseos, nuestras motivaciones y nuestra voluntad. La santidad, hermanos, comienza en el corazón. No podemos ser religiosos queriendo en nosotros cambiar muchas veces por fuera, cuando en el corazón, dice la palabra, está corrompido. La palabra del Señor nos dice, hermanos, que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón. Por eso el Señor nos pide en su palabra en el libro de Proverbios: dame, hijo mío, tu corazón y vean tus ojos por mis caminos. Es que las motivaciones, los deseos que nosotros tenemos deben de ser cambiados y transformados por nuestro Dios. Por eso es necesario saber que Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer. Primero el querer y luego el poder hacer. No solo cambia Dios nuestros deseos, sino que también el Señor cambia nuestro poder, nuestra capacidad y nuestra fuerza espiritual. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. El Señor comienza a cambiar todas esas cosas que nosotros antes hacíamos, porque cambió nuestras motivaciones, pero también cambia nuestra capacidad, cambia nuestra fuerza espiritual para que nosotros, hermanos, vivamos esa metamorfosis que solamente viene con la ayuda del Señor. El hombre por su propia cuenta no puede cambiar. Si yo te estuviera diciendo hoy que tú lo puedes hacer, si tú comienzas a decirte en tu mente, yo puedo, sí puedo seguir adelante, esa es mentalidad positiva, que está alineada al humanismo que nosotros vemos en esta filosofía que se está viviendo en este mundo actual. Pero es que no es el hombre que a sí mismo se puede cambiar. La palabra nos está diciendo en este verso número 13, es que es Dios el que produce el querer como el hacer. Es el Señor el que transforma en nosotros su buena voluntad. El propósito de Dios es cambiarte a ti, mi querido hermano, tus motivaciones. El propósito del Señor es cambiarte a ti tus deseos, cambiarte a ti tu voluntad, transformarte de adentro hacia afuera. ¿Cuál es el propósito divino? El texto lo está diciendo: por su buena voluntad. Es que la voluntad del Señor es agradable y es perfecta. Y la voluntad del Señor siempre será mejor que la nuestra. Por eso la obra de Dios en nosotros responde a su plan, responde a su agenda, responde a sus propósitos eternos. Tú y yo somos propiedad del Señor. Y no se trata de vivir nuestros propios sueños, sino de vivir los planes y los propósitos del Señor en nuestras vidas. Así que es su plan, es su gracia, es su propósito. La salvación involucra, claro, lo que es la cooperación divina, pero también la cooperación humana.
El creyente debe de obedecer al Señor porque es Dios quien produce el poder. Con la ayuda del Señor, claro, vamos a poder cambiar y nosotros vamos a obedecer. Pero es Dios el que pone el querer como el hacer. Es con el Señor que nosotros podemos cambiar. Es con el Señor que nosotros podemos ser transformados. Es alineados con el Señor que nosotros podemos estar viviendo eso lindo de que nuestra mente es cambiada, nuestros deseos son cambiados. Y el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipenses, es el Señor el que hace el cambio, el que pone el querer como el hacer. Pero además de eso, en el verso 14 y 15, nos habla acerca del carácter del creyente en medio del mundo. La palabra dice en el verso 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Haced todo sin murmuración ni contienda. Uno se pregunta, cuando lee la Biblia y lee estos versos, o sea que en la iglesia había gente que murmuraba. Y entonces tú entiendes que si esta palabra fue escrita es porque esta es una situación que se estaba viviendo en la iglesia de Filipo. Pablo está exhortando a la iglesia y hoy esa exhortación es para ti y es para mí, para todos nosotros que estamos caminando con el Señor. Es que cada cosa que nosotros hacemos no debemos hacerla con murmuración. Porque esa murmuración lo que viene a hacer a nuestra vida es a llenarnos de pecado, es abrirle puertas al enemigo. En la murmuración abarca lo que es la queja. En la murmuración abarca lo que es la inconformidad y también las críticas internas. O sea que a veces tú no dices las cosas con tu boca, pero en tu corazón tú estás murmurando. A veces las palabras no salen, pero tú te estás quejando. Y esa crítica interna, Dios que conoce nuestros pensamientos, dice el Salmo 139, que aún no está la palabra en nuestra lengua y el Señor la sabe toda. El Señor conoce cómo está nuestro corazón y cuánto más cuando nosotros hablamos. El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia, haced todo sin murmuración. Y eso es un ejemplo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento. Cuando vemos a Israel caminando por el desierto, lo que detuvo a esa generación de gente que salió de Egipto, que no entrara a la tierra prometida, fue la murmuración. Es que la murmuración es pecado, hermano. A veces nosotros pensamos que la murmura es cualquier cosa. Las iglesias vienen a ser dañadas a causa de la murmura. Si hay una situación que divide la iglesia, que no deja que el poder de Dios sea derramado, que muchas veces en nuestros cultos la gloria del Señor no caiga, que la gente no sea transformada y no sea salvada, es a causa de la murmuración. A un pueblo de 600,000 personas les costó no entrar a la tierra prometida. Y esa fue la promesa, que cuando salieron de Egipto ellos iban a entrar a la tierra prometida. Pero lo que los detuvo fue la queja. Israel es el vivo ejemplo de lo que viene a dañar lo que es la murmura y la queja en la vida espiritual. Así que nosotros debemos de tener mucho cuidado porque esto es algo que puede dañar no solo la vida de una persona, sino de una familia, de una congregación completa. Y el apóstol Pablo lo está diciendo a la iglesia de Filipo. Sin discusiones, está diciendo la palabra del Señor. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Esa palabra contienda son discusiones, o sea, disputas, espíritus contenciosos. Porque, hermanos, muchas veces hay gente que todo quiere cuestionar. Porque hay gente que quiere que las cosas se hagan como ellos creen. Y para todo quieren buscar contienda. Esto daña la obra del Señor. La iglesia saludable debe de evitar lo que es un espíritu crítico. Debemos de procurar evitar que estas cosas sucedan dentro de la iglesia, porque esto va a venir a dañar la obra del Señor. Luego está diciendo en el verso número 15,
para que seáis irreprensibles y sencillos. Esta palabra habla sin motivo de acusación, con una integridad visible. Y está diciendo para que seáis irreprensibles, que no haya nada de lo cual a ti o a mí se nos pueda acusar, sino que vivimos esa vida sin motivo de acusación, con una integridad visible, genuina, verdadera, una vida digna delante del Señor. Para que seáis sencillos, eso significa puros, sin mezcla de maldad. Y así para que nosotros podamos ser hijos de Dios sin mancha. Es que la identidad del creyente se refleja en su conducta. Por eso es que decíamos que el carácter del creyente debe de ser un carácter que da ese testimonio que realmente es un hijo de Dios, que es un hijo del Señor. Esa identidad a través de esa conducta se debe de reflejar quiénes nosotros somos. La Biblia lo dice, el árbol por su fruto se conoce. No se trata de cuán bonito tú hablas, se trata de cómo tú te conduces, se trata de cómo tú vives y cuán íntegro tú eres, tu testimonio, cuán genuino es delante del Señor. En medio de una generación corrupta, lo que está diciendo el apóstol en estos versículos es que que el mundo es mundo, mis hermanos. El mundo es perverso, el mundo es moralmente torcido, el mundo sigue siendo mundo, el mundo está corrompido, pero aún en medio del mundo nosotros debemos de mantenernos en una vida recta y en una vida pura delante del Señor. Jesucristo lo dijo de esta manera, están en el mundo, pero no son del mundo. No podemos actuar como la gente del mundo actúa, siendo murmuradores, traicionadores, gente que daña, gente que se aprovecha, gente que busca amistades para aprovecharse del otro. No podemos tener todas esas actitudes, porque esas son actitudes del mundo. Los hijos de Dios debemos demostrar con nuestra conducta que somos luz en medio de las tinieblas. Como luminares en el mundo, dice Pablo, una imagen poderosa, una imagen que trae luz espiritual. No se trata que te miren a ti, sino que vean a Cristo en ti, que realmente tú has sido cambiado, transformado, que no eres un cristiano de apariencia, que no eres un cristiano que en un lugar parece cristiano y donde no hay hermanos de la iglesia o donde no hay líderes te comportas de otra manera, porque entonces tienes doble cara, tienes doble ánimo. La palabra del Señor está diciendo, en mi presencia o en mi ausencia, les dijo el apóstol Pablo. Hermano, tú no necesitas que nadie te vigile. Tu madurez espiritual te hace a que tú seas luz aún en medio de las tinieblas. En medio donde todo mundo puede estar pecando, en medio de compañeros de trabajo que tienen un vocabulario vulgar, en medio de gente que es fraudulenta, en medio de gente que trabaja de manera fraudulenta, nosotros podemos hacer la diferencia, porque entendemos que somos luz en medio de las tinieblas. El testimonio cristiano debe brillar en la oscuridad. Ahora bien, en el verso 16 nos está diciendo, asidos de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he recorrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida significa que nos aferremos a la palabra del Señor. Significa que nos podamos sostener, que podamos proclamar, pero sobre todo que podamos vivir la verdad. La Escritura nos llama acerca de la palabra de vida, porque es la palabra del Señor la que nos revela salvación y la que produce en nosotros vida espiritual. Es a través de la palabra del Señor, cuando conozco la palabra, cuando me reflexiono en la palabra, cuando medito en la palabra, cuando creo la palabra, cuando me aferro a la palabra, es allí donde esa palabra comienza a producir en nosotros vida.
Y entonces esta palabra comienza a nosotros a traernos esa revelación y comienza a abrir nuestro entendimiento espiritual y tu mente comienza a ser transformada porque ya no estás viviendo de una manera superficial, sino que estás asido de la palabra de vida. Pablo dice, para que esto produzca en mí este gozo, hermano, que yo no haya recorrido en vano, que yo hice tanto y aún estoy dispuesto a tirar en libación mi vida, que mi vida sea muerta, pero que realmente pueda decir, valió la pena, porque he formado discípulos, hombres que aman al Señor, hombres que han sido transformados, que valga la pena ese sacrificio. Pablo desea que su trabajo en el Señor no haya sido inútil ni en vano. Así que la fidelidad de la iglesia confirma el fruto del ministerio. Cuando nosotros predicamos la palabra, la predicamos para que esa palabra tenga impacto en la vida de las personas y puedan ser transformadas. Tú que estás escuchando este estudio bíblico de Filipenses capítulo 2, no solo es que lo escuches, sino que tu corazón pueda ser transformado y que valga la pena el estar aquí enseñándote la palabra del Señor, no para que seas un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra del Señor. Hasta el día de Cristo, dice este verso, se refiere al día donde nosotros estaremos delante del Señor y Él estará evaluando todas las obras que nosotros hayamos hecho. Y el Señor estará allí viendo todo lo que nosotros hicimos en esta vida. Así que fíjate bien lo que está diciendo la palabra del Señor. Está diciendo que valga la pena, dice el apóstol Pablo, porque ustedes se han asido de la palabra del Señor. En la última parte de esta segunda parte, versos 17 y 18, habla acerca del sacrificio gozoso del servicio. Y dice, y aunque sea derramada en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo por todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. La vida como un sacrificio. Es que la libación es una ofrenda líquida derramada para el sacrificio. Y lo que Pablo estaba diciendo o lo que Pablo está describiendo es muy probablemente un martirio en su vida o la entrega total, el derramamiento de su sangre. Pero que la fe de los filipenses es el sacrificio principal sobre su ofrenda al Señor. Entonces, Pablo, a pesar que está viviendo, recordemos lo que decíamos, que Pablo escribe esta carta estando en la cárcel. Y Pablo dice, si aún tengo que entregar mi vida o en ofrenda de libación, en derramamiento de mi sangre, pero que su fe sea genuina, que valga la pena todo esto que estoy haciendo a causa de que esa fe en ustedes han sido transformados a causa de la palabra que yo les he predicado. ¿Cuál es la actitud de Pablo en medio de esta situación? En el verso 17 y 18 nos acaba de decir con gozo, satisfacción y entrega. Pablo estaba diciendo, gozaos y regocijaos conmigo. Querido hermano, es que el cristianismo bíblico incluye sacrificio, sufrimiento, pero también gozo espiritual. Es que el gozo no depende de las circunstancias, sino de Cristo. Así que en estos versos, del verso 12 al 18, hemos aprendido algunos puntos importantes. Número 1 es que la salvación se debe de vivir activamente. La salvación no es pasiva, sino que transforma nuestra conducta. Tú no puedes decir que eres salvo y sigues teniendo la misma conducta que tenías antes. A través de esa salvación, tu vida va a ser transformada. Y eso se va a ver en tu actuar, en tu conducir día a día. Además, número 2, Dios es quien produce en nosotros la transformación.
La santificación es una obra divina en la vida del creyente. Es Dios transformándonos día a día. Número 3. El creyente debe de brillar en un mundo de oscuridad. Es que la luz no se ve donde hay mucha luz, ni tan siquiera se va a ver. Pero donde hay mucha oscuridad y se enciende una luz, esa luz brilla sobre la oscuridad. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros. Que nuestra vida, nuestro testimonio debe ser genuino para que el mundo pueda ver la obra transformadora de Cristo en nosotros. Y cerramos con que el servicio cristiano implica sacrificio, pero no cualquier sacrificio, sino un sacrificio con gozo. Si estás sufriendo por la causa de Cristo, no estés enojado y no estés amargado, gózate, porque es por el nombre de Cristo, por la causa del Señor, que tú estás pasando momentos difíciles. Pero si tú estás pasando momentos difíciles por consecuencia de tu pecado, eso no significa que tu proceso es a causa de que te estás por la causa del Señor. Así que recuerda que la entrega a Cristo produce en nuestra vida verdadero gozo. Cierro con esto. La salvación verdadera se manifiesta en una vida de obediencia, de santidad y de testimonio, y sobre todo de un servicio con gozo en medio de un mundo oscuro. Yo espero que esta palabra te haya traído luz. Gracias por haber estado aquí. Comparte con otros este mensaje para que también puedan estudiar junto a nosotros la carta de los Filipenses. Que el Señor te bendiga.